No, bienvenidos al podcast Corazón Quebrantado. Mi esposa aún no se acostumbra, pero ténganle paciencia. Hola, bienvenidos todos a este podcast Corazón Quebrantado. Para nosotros es un placer tenerlos aquí nuevamente hoy. Como se los prometimos, cada viernes vamos a estar subiendo un video, una serie de esto, y hoy vamos a subir y van a escuchar la primera. Resulta que grabamos la primera, el audio nos quedó muy mal, entonces hoy vamos a grabar. El viernes pasado subimos, fue el segundo capítulo, este es el primer capítulo, entonces para que no se lo pierdan y vayan en secuencia. ¿Cierto, amor? Sí, bienvenidos a Corazón Quebrantado Podcast. Gracias por estar aquí, por acompañarnos como siempre desde lo que venimos haciendo con Historia de un Cuidador. Hemos recibido muy buena compañía por parte de todos y la verdad eso nos tiene muy contentos. Y nada, pues yo creo que el estilo de este podcast va a ser siempre contarles una historia amena, reflexionar un poco alrededor de ella y al final de cuentas pues que ustedes se lleven algo, ¿no? Y te quiero contar que resulta que un amigo me dijo, sé que estás en un podcast, pero es que esos temas no son para mí, no son míos. Y yo entiendo el por qué, de pronto lo puedes mencionar, pero para ti que estás viendo esto, no te predispongas. Mira que vamos a contar una historia interesante, vamos a reflexionar alrededor de ella y quizá en esta historia aprendas algo para tu vida y te puedas llevar alguna reflexión, ¿verdad? Sí, yo creo que yo sé que a veces la gente está cansada, por ejemplo, de la religiosidad y de todo ese tipo de cosas que está pasando, pero aquí no venimos a mostrarte eso, aquí venimos realmente a mostrarte quién puede ayudarte en tu vida, cómo lo ha hecho en nuestras vidas y cómo realmente Jesús cambia vidas, porque no es solo la Así es. religión y no es solo que me prohíba, no es que ya no puedo hacer muchas cosas, no, aquí te vamos a ir contando y te vamos a ir mostrando, porque la idea de este podcast es esto, es presentarte a Jesús y que tú empieces a ver a Jesús, ¿no? Esta es la forma y de cómo Él era y qué era lo que hacía y por qué es tan famoso hoy en día, qué era lo que tenía, ¿sí? Y tal vez en estos momentos te encuentres pasando por alguna situación que no sabemos, pero que a lo largo sabemos que te va a ayudar y que pronto escuchar algo de esto te va a ayudar en tu vida, no simplemente es como ya te tienes que y estás condenado muriéndote o algo así. No, no, creo que no No, venimos no a es la eso, idea. no venimos a juzgar, no somos quienes. El hecho de que, digamos, nosotros dos seamos cristianos no quiere decir que entonces ahora despreciemos a todo el mundo, algo así. No, al contrario, los amamos, queremos que a todos les vaya muy bien, queremos que todos sean igual de bendecidos y lo que queremos con este podcast es de igual forma que ustedes sean igual de bendecidos a como nosotros lo hemos sido, ¿no? Porque a lo largo también teníamos esa parte de como que de la religión y de todas esas cosas, pero creo que en el momento más importante de nuestras vidas, más difícil también, Él estuvo ahí. Y ahí pudimos conocer quién realmente era Dios y no como de pronto muchas otras iglesias o otras religiones lo han mostrado. Aquí, De hecho, este podcast nace muy desde el origen de aquella vez cuando estuve esperando a Martín afuera mientras él estaba en UCI, Martín nuestro hijo, em, eh, y era muy solitaria esa espera. Entonces yo le dije, ¿sí, botó chispa? fue Thor. Es que nuestro gato también hace parte del podcast. Entonces yo estaba afuera y la verdad era muy solitaria la espera. Entonces yo una vez le dije a mi esposa, ¿por qué no empezamos un podcast para acompañar a aquellas personas que están en situaciones difíciles y que se sienten solas o que están, digamos, sin un consuelo, sin una palabra que los aliente o que les guíe un poco? Por eso el podcast nuestro nació como Historias de un Cuidador. Ahora creemos que hemos llegado a muchas personas, con nuestras historias y no solo alrededor de ser cuidadores, sino alrededor de nuestra vida. Entonces, por eso dimos el cambio a Corazón Quebrantado Podcast y pues nada, bienvenidos, esperamos que lo disfruten. Yo creo que ya está muy bien de intro, Sí, podemos empezar. perdón, me alargué. Bueno, la historia de hoy es muy interesante, es cómo Jesús llega a la vida de alguien y nos identificamos mucho con este personaje llamado Pedro, porque Pedro era muy emocional, ¿no? Pedro era muy arrebatado, Pedro era palas que sea, y entonces pues Pedro eh, era de mal genio, era un poco, ¿cómo se le dice? De carácter, algo así, se le podemos llamar.
y pues no se dejaba de nadie, él podía con todos y Pedro era así, pero me gusta esta historia porque es aquí cuando Jesús se puede presentar a tu vida, ¿no? Y hasta el más fortachón, el que se cree que no necesita nada, pues puede necesitar algo. Así que aquí les va. Ah, Sara, la intro, pensé que ibas a contar la historia. No, no, dale tú, Sí, que estamos de intro largas. esa es tu parte. No, quería darle como una inclusión chiquita a la historia para que... No hay problema. Bueno, la historia básicamente es una mañana, están un grupo de hombres, bueno, más bien una mañana, una noche, están un grupo de hombres pescando. Y han pescado durante toda la noche, porque en esa época, digamos, en Galilea la costumbre era pues pescar de noche, porque como tú en algún momento mencionabas, los peces duermen, entonces pues al parecer eso facilita el ejercicio. Eh, Sin embargo, ese día precisamente, o bueno, más precisamente esa noche, no lograron pescar ni un solo pez. Toda la noche pasaron en blanco. Pues, digamos al amanecer, llegó un hombre a la costa donde ellos estaban pescando, y ellos ya estaban regresando de la pesca. Bueno, les fue mal y demás, pero el hombre les pidió el favor de que si les prestaba el barco, la barca, para, si no era tan grande, la barca, para que pues él pudiera dar una enseñanza a un grupo de personas desde lo alto de la barca, pues para llegar a más personas, ¿no? Entonces Pedro, que era uno de los pescadores, le dijo a este señor que era Jesús, y claro, yo te presto la barca. Entonces él se paró en la barca, dio la enseñanza al grupo de personas que lo seguían, y en fin, cuando terminó la enseñanza, Jesús volteó y miró y le dijo a Pedro: Pedro, vuelve, toma tu barca y ve de nuevo a cierto punto del mar donde estaban y lanza de nuevo la red Aguas profundas. a aguas profundas. Y le dijo: lanza nuevamente la red. Pues Pedro, me imagino que en su momento, al escuchar lo que dijo Jesús, pues dijo, pues al parecer sabe lo que hace. Y digo al parecer porque en ese momento estaba como en ese proceso de confianza. Al parecer sabe lo que hace, voy a hacerle caso, voy a ir a lanzar la red. Y él, en efecto, le hace caso, va, la arroja. Y en Lucas literalmente dice que tan pronto la lanzó, se llenó la red de tantos pescados que alcanzó a romper la red. Y pues todos los pescadores súper asombrados cogieron pues, la pesca y demás. Cuenta muy, digamos, más exactamente la historia. Cuenta que Pedro, tan pronto pasó esto, llegó a la costa, dejó todo y se fue, y siguió a Jesús. Y le siguió como discípulo. Ah, bueno, siempre hay una parte que se me olvida, ¿no? Que es cuando que él llega con temor de Jesús y le dice como básicamente como: no soy digno de ti, aléjate de mí. Y Jesús le dice: pues Pedro, no temas, porque a partir de este momento no vas a ser a partir de este momento vas a ser pescador de hombres. O sea, ya le dio como ¿cómo se le dice? Un propósito. Y bueno, ahí sí viene la parte donde les digo que dejó todo y fue a seguir a Jesús. Entonces, pues esa es la historia. Muchas gracias por estar. No, mentiras. Corte. No, mentira. Esa es la historia de Pedro. Lo que queremos ir con esta historia es que realmente a veces puedes estar en una situación difícil, ¿no? Porque Pedro estaba pescando toda la noche. Pedro, pues imagínate, estaba cansado, agotado, trasnochado y estaba como que ya tenía sus barcas ahí porque ya lo habían dejado de intentar y están lavando sus redes y llega Jesús a dar una enseñanza o a predicar en ese momento. Y después de eso es cuando Jesús le dice: ve y lanza la red allá a aguas profundas y hazlo. Y algo muy importante que de pronto se te escapó ahí fue cuando él le dijo: pero es que hemos pescado toda la noche y no ha pasado nada. Pero entonces él le dice: más si tú lo dices en tu nombre, yo lo he hecho la red y ya. Y es muy importante porque a veces podemos estar en situaciones muy difíciles, cansados, agotados, de estar intentando una y otra vez y no pasa nada, de estar tratando de echar esa red, tratando de solucionar nuestras fuerzas algún problema, la ansiedad, la depresión, alguna situación económica o un trabajo, algo en lo que estemos mal.
con algún familiar o algo. Y creo que a veces nos cansamos de eso, ¿no? Y muchas veces vamos a sentir que alguien nos está tocando la puerta y nos está diciendo como, ven, yo quiero ayudarte con esto, yo sé cómo arreglarlo, ¿sí? Pero como que siempre le cerramos la puerta, ¿no? Siempre en nuestras vidas tratamos de que no, yo lo sigo, a pesar de que vamos súper mal, vamos para abajo y aún así le cerramos la puerta. Pero en esta historia podemos ver que Pedro está cansado, claro, pero como que le dice, bueno, está bien, si tú lo dices, yo lo hago. Y en tu nombre voy a echar la red. Y creo que a veces en esas situaciones, cuando Jesús golpea tu puerta, tu ventana, hay que abrirle muchas veces, porque nosotros en algún momento lo hicimos, como que ya él había tocado tantas veces que nosotros como que no, pero cuando ya tocó y como que dijimos, está bien, entra porque esto es un desastre, nosotros ya no podemos hacerlo. Y cuando él entró realmente arregló todas de nuestras vidas. Entonces esta parte me gusta mucho, es por eso, ¿no? Pero una vez que Jesús está en tu barco, está en tu problema, está en tu tormenta, Él lo va a arreglar, Él va a solucionar todo eso por lo que estás pasando, ¿sí? Porque en nuestras fuerzas yo creo que jamás vamos a conseguir algo, o si lo conseguimos siempre va a ser vacío, siempre va a haber ese algo ahí que no me va a llenar. Cuando, cuando él lanzó la red, ¿cuántas veces no lo había lanzado previamente, no? Hmm. No sé, 70, 80 veces en la noche. Y cada uno de de esos momentos en que la lanza es una decepción más. Entonces yo creo que en la vida hemos tenido constantemente decepciones tras decepciones, que eso agota nuestra energía, agota nuestra manera de vivir, agota nuestra actitud ante las cosas, ¿verdad? Entonces, y claro, y llega alguien y nos dice, hazlo una vez más, cuando ya has hecho 80, 90 veces ese ejercicio. Me imagino que habrá sido un esfuerzo grande también después de toda una jornada laboral tan larga, pero yo creo que ese ejercicio hay que hacerlo en todo. Hacer un último intento, entre comillas, porque yo creo que nunca debe pararse de intentar. Hmm. Hacer ese esfuerzo adicional siempre, esa milla extra siempre, porque cuando llegue el momento va a llegar en abundancia. Y eso es lo que nos muestra, porque es curioso cuando la instrucción que da, Hmm. y creo que esa es de las conclusiones que hablamos, que el tema de la instrucción. Sí. La instrucción que da es, lanza la red, no dice ni siquiera, ni quiere precisar cuánto va a pescar. Él no le dice, lanza la red que vas a jalar, no sé, 3 kilos de pescado. Lanza la red que vas a jalar N cantidad de pescados. No, simplemente le dice, lanza la red. O sea, en Pedro hubo fe en todo sentido, sobre el agotamiento, sobre el lanzamiento de la red, sobre digamos que el no saber qué iba a obtener a cambio y aún así hacerlo. Y yo creo que esa es la premisa de todo, ¿no? En últimas es, haces esfuerzo aún si no sabes precisamente qué vas a obtener, pero sabes que estás siguiendo una instrucción, ¿sí? Que es cuando el Espíritu Santo te habla o cuando llegas a conectar. No te guía, sí, muchas veces he escuchado que hay gente que dice, yo he escuchado una voz que me dice, haz esto, y yo lo hago y funciona. Y yo decía muchas veces, bueno, es que el Espíritu Santo te puede hablar y te puede guiar en ciertos momentos, ¿no? Sí, Y a lo largo es esa, cuando hablábamos de esto, era como que antes de la instrucción, después de la instrucción viene el milagro, ¿sí? ajá, de acuerdo. Porque a la larga Jesús le da una instrucción y le hace algo, pero para muchos de ustedes tal vez va a ser algo loco. Y para nosotros también muchas veces en nuestra vida es cuando el Señor nos ha pedido que hagamos algo, que nos guía mediante el Espíritu Santo, eso es loco. Es loco, a veces uno dice, ¿qué? Pero uno lo hace y ya, y pasa, realmente pasa, ¿no? Por ejemplo, cuando nos dijo, se van a cambiar de casa. Nosotros, como así? Sí, pero el sueldo lo tenemos al ras, todo estamos como tan bien, pero que se cambien. Y como que dijimos, no, pero aquí estamos cómodos, estamos bien, o sea, estamos perfectos. Y es como Dios empieza a incomodarnos con las cosas, ¿no? Y como que, no, hay que moverse. Y empezaron a incomodarnos muchísimas cosas hasta que nos movimos y dijimos, ok, te vamos a hacer caso, en serio, sí lo vamos a hacer. Y cuando eso pasó, fue algo sobrenatural porque se abren otras puertas, ¿no? Cuando tú le crees al Señor y te saltas al vacío, digámoslo así, que en nuestro momento estamos como que, bien, pero como que nos fuimos a un lugar donde el arriendo nos duplicaba de lo que estaba antes, donde pagábamos antes. Son ese tipo de cosas locas que a veces uno no entiende. Y cuando él dice, hazlo porque lo voy a hacer,
a los pocos meses, como los 6 meses, te sale un trabajo donde te duplica el salario que estabas ganando. Y fue como que, ¿qué? Me van a pagar el doble de lo que está, ¿qué es esto? Y ahí es cuando hablamos de abundancia, ¿no? Porque eso hace Jesús. Jesús te da una instrucción, pasa el milagro y ese milagro muchas veces es abundancia, otras veces es sanidad, otras muchas veces es restauración, muchas cosas que han pasado, digamos, en nuestras vidas y esta semana yo pensaba en eso, ¿no? Que nos han pasado tantas cosas en nuestras vidas que yo decía, wow, yo creo que nosotros tenemos tema para cualquier persona. Porque siempre que me siento a hablar o que me encuentro con alguien y me va a hablar de algo, yo he pasado por esas mismas y hemos pasado muchas. Y yo digo, wow, o sea, yo tengo solo una rocola de testimonios de todo lado porque yo... Es que eso que cuentas tú es después de una época en la que estuvimos en quiebra. Pues Sí, igual si ustedes han visto los podcasts anteriores ya lo deben saber. Pero cuando estuvimos en quiebra fue donde tuvimos que obrar, trabajar muchísimo en temas de fe y nos costó cada decisión tomada fue fuerte, fue un difícil. salto al vacío, literal, es eso, o sea, es como que tú dices, sabes que voy a saltar y ya, no sé qué va a pasar, pero fue guiado, ¿no? Ese salto siempre es guiado. Entonces No es lo mismo saltar al abismo y no ser guiado, porque obviamente vas a caer, pero ahí es cuando... donde lo que prácticamente hablábamos es la importancia de seguir una instrucción ante las cosas. Digamos, la instrucción de ser, por ejemplo, bondadosos con los demás, de apoyar a tu familia, de apoyar al caído, de consolar al dolido. Esas son instrucciones, no necesariamente tiene que ser una libreta de paso uno, paso dos, paso tres, porque hay unos principios que uno como ser humano también debe seguir, apoyar, si estás bien, ayuda al que no está bien, si ves a alguien solo, pues dale compañía, palabra de aliento, palabra de ánimo, ese tipo de cosas, y en tu vida misma para las decisiones. En la historia cuando él vuelve después del milagro, viene una parte donde él tiene miedo, ¿cierto? Como Sí, que hay una expresión de miedo alrededor de lo que pasó, como no soy digno. Eh, pero sin embargo, detrás de esa pantalla de miedo había un propósito, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de, bueno, tienes una instrucción, viene un milagro, muchas personas se quedan ahí, ¿sabes? Muchas personas ven el milagro y, bueno, gracias, qué chévere por este milagro, hasta luego. hasta luego. Y como que vuelven a otras cosas, a otras costumbres y demás, donde se olvidan de la esencia de todo, ¿no? De lo que Pero acaba de pasar, ¿no? de acuerdo, Porque del milagro como tal que puede ser muy grande o pequeño, pero sigue siendo un milagro. Y cuando, después de que cruzan ese muro del milagro, se acercó con miedo y todo, después de eso, después hablaremos del tema del miedo, em, y Jesús le dice, tranquilo, es que vas a ser ahora pescador de hombres. O sea, después del milagro viene un propósito muy puntual. Entonces, ¿qué tan seguido es que tú notas que algo va bien en tu vida, pero de repente te olvidas de Dios, o te olvidas de seguir el camino correcto, o te olvidas de hacer las cosas de manera idónea, digamos, alejarnos de algunos vicios, de algunas costumbres, malas costumbres, porque pasó el milagro y listo, eso era lo que necesitaba, sanidad, listo, necesitaba sanidad ¿para qué? Para hacer cosas incorrectas. Y nos estamos perdiendo esa etapa, de esa etapa del propósito que viene después, ¿no? sí, porque es muy cierto lo que dices de que Dios te da como esa probadita, ¿no? De de lo que es Él y de lo que puede darte y ofrecerte y guiarte, pero muchas veces como que solo queremos eso y ya, ¿no? Nos basta con el postrecito chiquito y, ah, sí está rico, chao. Sí, Pero oye, ¿y la torta? Oye, todavía falta la torta, todavía falta lo demás, la comida, todo lo que Él está preparándote para ti, ¿no? Y, y en esta parte es importante porque yo creo que a veces nos sentimos, bueno, muchas veces yo también me sentí, tú también, y es la parte que nos sentimos como sucios, como que no, cuando Él nos da algo no sentimos que no lo merezcamos, pero si Él te lo da es porque realmente te lo mereces y porque quiere darte aún más de lo que tal vez muchas veces has perdido, de lo que te quitaron, de lo que te robaron, y eso lo vimos, ¿no? Porque en nuestras vidas también nos quitaron cosas, pero Dios nos las devolvió mucho más abundantes.
Y a eso voy con este tema. Yo creo que nadie es indigno de acercarse a Jesús o acercarse a Dios y decir es que cuando yo me arregle o cuando yo esté mejor me voy a acercar a Dios. No, yo creo que hay que acercarse así, impuro, imperfecto, vuelto nada, se puede decir, pero acercarse, porque el único que va a poder limpiar eso es Él, ¿sí? Nadie más. Así tú lo quieras intentar y hacer, tú en tus fuerzas no vas a poder cambiarte Sí. o cambiar muchas cosas, no. Yo creo que sí he escuchado mucho eso como que me voy a arreglar y cuando yo esté bien vuelvo a Jesús. No, Es que eso de no va a hecho, pasar. Pedro, después de esa jornada de trabajo, me imagino cómo estaba, ¿no? Oliendo a pescado y a Terrible, sardina. sí. Y aún así pasó el milagro. O sea, las cosas suceden, las cosas buenas de nuestra vida, en general suceden cuando a veces menos lo esperamos. A veces tenemos la ansiedad de que algo suceda, intentamos y si no sucede como que nos decaemos, ¿no? Nos ponemos tristes, nos ponemos abatidos, llega aquello llamado depresión y eso es como un costal de piedras encima de uno que le impide a uno encontrar ese milagro, encontrar ese propósito, encontrar muchas cosas allá. Aquí hacemos normalmente un paréntesis alrededor de este tema del milagro y del propósito después de, y es la historia de los 10 leprosos. La cuento muy rápido como vengo contando las historias, Asterisco. express. Jesús está, ¿me recuerdas el lugar donde estaban, por favor? ¿Te acuerdas? No, mi amor, no ¿No me te acuerdo. acuerdas? Bueno, Jesús está en una ubicación y él va caminando y a la distancia habían 10 leprosos. Para esa época, digamos, la ley decía que los leprosos tenían que estar lejanos a las Sí, personas. para no contagiarlos. Exacto, entonces ellos igual gritaron desde lejos como Rabí, danos sanidad, Sánanos. sánanos. Entonces pues Jesús les dijo, ni siquiera les dijo, listo, están sanos. Jesús les dijo, vayan a donde el sacerdote Y se muestra. y se muestran. No dijo más, vayan a donde el sacerdote y se muestran. Esas 10 personas en el camino, uno de ellos, me imagino que todos se habrán dado cuenta, pero uno de ellos que se dio cuenta de que había sido sano en el camino, regresó donde Jesús y le dijo, Rabí o maestro, gracias, gracias por la sanidad. Y Jesús como que lo mira y le dice, bueno, yo no luego no sané a 10, porque solo tú estás acá, ¿dónde están los otros 9 que no vienen a darle gloria a Dios? Ni siquiera a dar gracias, ¿no? Sino gloria a Dios. Sin embargo, él le dice como al final, ve en Vete. paz, vete en paz, que tu fe te ha sanado. Este paréntesis que hacemos acá es para resaltar esa importancia de que después del milagro, esa persona que regresó a dar gracias, porque las gracias también tienen un poder impresionante, eh, llevó algo más, ¿no? Se llevó un poco más. Sí, porque a la larga, cuando él dijo gracias porque me has sanado, y Jesús le dice, bueno, vete porque tu fe te ha sanado. Y yo digo, ¿por qué le estabas diciendo eso si ya lo estabas viendo sano? O sea, ya había pasado. ¿Por qué vuelves y le repites eso? Y entonces ahí yo puedo pensar y tal vez decirlo, y es que tal vez tenía su corazón herido, roto, rechazado, porque con una enfermedad así, cuánta gente no lo expresó, su familia no había podido tener hijos o una familia, nada así, y eso son heridas, ¿no? A veces Dios mira esas heridas chiquiticas que tú tienes en el corazón. El hecho de ser rechazado, el hecho de ser despreciado, el hecho de vivir exiliado debe ser muy difícil para uno de ser humano porque somos muy sociales, ¿no? Y cuando Jesús le dice eso, restauró todo en sí, porque ahora iba a poder tener una familia, hijos, iba a poder tener un trabajo, iba a poder, sí, tener una vida social que tal vez antes no tenía. Y eso es muy importante en esto y lo recalco también, es el dar gracias, porque muchas veces Dios nos da muchas cosas y muchas veces te las has dado y tú simplemente te has hecho el de la vista gorda y te vas. O simplemente has hecho como que, ay, sí, ya. Pero algo que quiero destacar aquí es tener fe, ¿no? Y es creer, porque Jesús puede decir y pudo decir muchas cosas, y la gente puede decir muchas cosas, pero si tú no crees, no va a pasar. Y es impresionante aquí porque Jesús les dice como, vayan y muéstrese. Ni siquiera les impuso manos, ni siquiera oró por su sanidad, no, simplemente les dijo, vayan. Y cuando uno da esos pasos de fe creyendo que voy a ir a mostrarme porque ya estoy sano, esa es la diferencia, es creer.
¿sí? Las cosas muchas veces en tu vida no pasan porque no crees. Y Dios te las ha dicho, pero tú no las crees. Entonces, a Dios le gusta que uno le crea, no porque Él no pueda hacer las cosas porque tú no le crees. Él es omnipresente, Él es el todopoderoso, omnipotente, Él es todo. Pero es que a Dios le gusta y le agrada cuando tú tienes fe, porque cuando tú tienes fe, Él se mueve, el mundo espiritual se mueve, todo se puede mover. Y no lo haces, lo haces para que tú lo conozcas y te acerques a Él, más no para que, ¿cómo se dice? ¿Se puede Temas, decir? tal vez. Sí, o sea, sí, eso. Y esa parte es importante. Temas o telejes, es que me toca Ah, cortar. ok, sí, sí, exactamente. Y ya para terminar e ir cerrando en esta parte, se acerca a la orilla Pedro y dejando la barca, sigue a Jesús. Y eso es lo más bonito, ¿no? Porque hablábamos en esto que decíamos, fue muy fácil de pronto para Pedro decir, no, pues devolvamos, uy, tenemos todos estos peces, dejémoslos acá en una barca y camine con otra y seguimos pescando, ¿no? Camine que ya tiene que haber más. Pero no, la historia no cuenta eso. La historia cuenta que Pedro dejó su barca y se fue y lo siguió. Ahí habíamos tenido un debate de, como textualmente dice, deja todo y va tras Jesús. Yo te decía, bueno, y yo no creo que haya dejado los pescados ahí botados. No, No creo que haya pasado un milagro de abundancia y lo haya dejado ahí tirado y salió corriendo detrás de Jesús. Yo creo que habrá pasado por la mente, pero tenía que ir a la casa por ropa, seguramente es comida al fin de cuentas los pescados, tuvo que haber ido a regalar o a vender. vender. Entonces, lo decimos porque el debate estuvo en alrededor de cuando recibimos un milagro, tenemos que darle uso al milagro. Ujú. ¿Cierto? O sea, no podemos decir, no, nos dio un tratamiento, pero yo no hice esa milla extra para que sucediera el tratamiento. Cuando Martín le donaron el tratamiento de células madre que se veía imposible en nuestras manos, lo que estuviera en nuestro poder era imposible, mm, tuvimos que hacer una gestión alrededor de eso para que ese milagro sucediera, para que el tratamiento se diera. Eh, entonces, sea como sea, cuando llegue el milagro tienes que usarlo, o sea, tienes que glorificar a Dios en ese sentido, Exactamente. porque todas las personas que ya han recibido ese pez habrán escuchado esa historia, Ujú. han dicho, uy, pero ¿desde cuándo tanta abundancia en su pesca? No, es que estaba allá, resulta que hay un señor llamado Jesús, pasó esto y se difundió el suceso, El mensaje, y el por eso mensaje. muchos pueden llegar también a conocer. Y es importante porque es muy cierto lo que tú dices, yo creo que nunca lo había visto, y es repartir el milagro y dar a conocer a mucha más gente lo que has hecho, porque cuando hicimos eso de Martín, llegaron muchas personas a preguntarnos y yo les dije, fue esto fue Dios el que obró e hizo nosotros. Y si tú se lo pides igual, yo sé que Él también te lo va Vimos a dar. milagros alrededor de eso, ¿no? Y Vimos milagros. también lo vimos, fue una cosa de locos porque vimos a 4 o 5 niños donde el tratamiento pasó de la misma forma. Se los donaron, se los dieron en otros lugares, pero al fin y al cabo era lo que estaban pidiendo. Y quedamos así como impresionados, como que dijimos, wow, Dios también quiere darle a otro. Y cuando tú recibes algo, también es para que otros puedan recibir, ¿no? Porque eso se trata la abundancia. Por- Esa es una parte, perdón, una parte importante de la palabra abundancia. Es que normalmente se piensa en abundancia como el acaparar no. las cosas, el tengo muchas cosas en mi casa, pero bueno, hay abundancia siempre y cuando tú lo compartas. Ahí Ujú. tú eres una persona sobreabundante porque todo empieza a fluir, ¿no? Entonces el pescado empezó a entregarlo a muchas personas, se vio la abundancia. ¿Qué sacas tú teniendo joyas, relojes y todo para ti, el supercarro y demás? Y tú pasas por el lado de algún amigo, algún familiar y tu amigo o familiar mal y tú no lo apoyas. ¿Dónde está, en qué sentido se basa esa abundancia? ¿Cómo la vas a sostener en el tiempo, no? Exactamente, es que la abundancia no quiere decir que tú tengas. La abundancia está siempre en que tienes para poder dar a los demás. Y porque la Biblia dice, la gracia está siempre en el dar y no en el recibir.
Sí. Y es muy importante eso, porque imagínate de pronto la cara de Pedro y de todos repartiendo esos pescados, vendiéndolos Claro. también, y de poder darle a los pobres o a la gente también, al que iba pasando, y decir, cómo hacen este pez porque lo ha Sí. traído Jesús. O sea, no, tremendo. Y pues sí, amor, básicamente y cuando pasa esto y va y lo sigue bajo una enseñanza, bajo una claridad de las cosas, y es, como queríamos recapitular, siguió una instrucción, con su fe obtuvo un milagro, fue agradecido, encontró un propósito y siguió ese propósito. Eso yo creo que es lo que queremos dejar hoy. Si tú en tu vida tienes algo en tu corazón de hacer el bien a las personas, hazlo, porque eso se va a retribuir en un milagro para ti, en abundancia para ti. Sea agradecido con lo que tienes, con el café de la mañana, con el techo que tienes sobre tu cabeza, porque todo eso son milagros, porque hay personas que tienen situaciones realmente difíciles, y con todo eso reparte tus milagros, reparte tu abundancia y pues sigue el camino correcto, digo yo, y si tú eres cristiano o estás en camino a él, te invito a que pues Jesús también tiene un camino muy lindo. Sí, lo que dices está súper bien, porque a la larga es eso, ¿no? Es poder conocer realmente quién es Dios y cómo viene y cambia tu vida así, sin más, y la mejora y mejora todo en tu vida. Y hoy te invitamos a que de verdad no te cierres a esto. La vida puede dar muchas vueltas y a nosotros nos dio una vuelta de 360 grados. Y yo creo que pasar por esas situaciones no deberías pasarlas. Si hoy estamos aquí es porque a nosotros nos dolió en el corazón, en el alma, la situación que estábamos viviendo. Y tú no tienes por qué pasarla. No tienes que llegar a esos momentos Declive, declive. declive Ujú. para poder entender y ahí sí acercarse. Si estás en ese momento y sientes eso, deberías acercarte. No solamente esperar cuando ya estés hundido para ahí sí. Pues Jesús tiene mucho que enseñar, nosotros tenemos mucho que aprender. Y pues nuestra misión básicamente es contarles estas historias. Esperamos que haya sido, digamos, de su agrado, que hayan tenido un lindo momento, de aprendizaje también en esta historia, en las dos historias que alcanzamos a contar. Pues no sé, amor, si quieres despedir el podcast y para vernos en el siguiente. sí, gracias por estar aquí, por escucharnos en estos 35 minutos. Realmente les agradecemos que nos puedan dar un like, que puedan compartir. Lo más importante de esto yo creo es que si saben de alguien que está pasando por alguna necesidad o que esta palabra que acabamos de dar o esto que acaban de escuchar le puede servir a alguien y conocen a alguien que está pasando por una difícil situación, se lo puedan compartir, le puedan enviar. Si necesitan oraciones, si necesitan algo en sus vidas que estén en estos momentos necesitando, yo creo que nos pueden escribir. Pueden, de verdad, aquí estamos, somos servidores y aquí estamos porque somos servidores de Él. Muchas gracias por estar aquí con Gracias nosotros y nos vemos en el siguiente capítulo. Los invitamos a ver el episodio de de Corazón corazón quebrantado. Quebrantado Podcast. Chao. Bye.